Muy buenos días, queridos seguidores, oidores, miradores, etcétera, de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa dedicado a condiciones que imperan hoy por hoy a partir de la presencia de la epidemia y pandemia del COVID-19, que ha implicado una serie de consecuencias tanto en los ámbitos de la salud, la economía, la comunicación, la educación, la vida en general, aspectos psicosociales, aspectos psicopatológicos y otras cuestiones. No quiero dejar de hacer, como cada semana, un comentario de que una semana más y la explicación y la deuda histórica que el Estado mexicano, representado hoy por el gobierno de la 4T, de la 4T, el esquema de la explicación que se convirtió en una mentira histórica sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero. 43 estudiantes siguen sin aparecer y seguramente hay responsabilidad de Estado en el ocultamiento y la construcción de la mentira histórica. No quiero dejar de enviar un fraterno abrazo y saludos a nuestra querida amiga Angélica, mamá de Viridiana Anaíz, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, que lleva más de 7 años desaparecida en contra de su voluntad, y aún el Estado mexicano y los gobiernos federal y estatal no se han dignado a dar una explicación creíble o a presentar con vida a Viridiana, porque viva la llevaron, viva la queremos. No quiero dejar de agradecer tampoco a Juan Manuel de la Cruz, aunque él puso el Manuel, yo preferí el Juan de la Cruz por razones místicas y otras razones. Juan Manuel de la Cruz Moreno Nápoles, alias Nápoles, para mayor referencia, aunque hay varios Nápoles, el Mantequilla Nápoles, que no era tu pariente seguramente, que yo me imagine. Fernando, que también debe ser Nápoles, el condenado, y tus criaturas que también son, tu criatura que también es Nápoles. No, ella ya le tocó Moreno. ¿Mandé? A ella ya le tocó Moreno, Nápoles se quedó el apellido. Bueno, Moreno, el Nápoles te queda a ti. No quiero dejar de agradecer al psicólogo, también egresado de nuestra Facultad de Psicología de la UAM, maestro en neuropsicología, se dedica a la neuropsicología, con una trayectoria importante en este ámbito, pero además con una experiencia fáctica en los quehaceres de la educación a través de plataformas y tecnologías electrónicas, porque aunque dicen que es ulero, porque da clases en la Universidad Latinoamericana, estoy en la competencia. Entonces es ulero, pero también es catedrático de la Facultad de Psicología de la UAM, donde desde hace varios años ha impartido una serie de asignaturas y él tiene una serie de cursos tomados, impartidos y realizados sobre el uso de las tecnologías y las plataformas. Actualmente, para ellos, para nosotros, seguía siendo la caligrafía, los cuadernos de doble raya y otras cosas que hacíamos a lápiz, HB o del 2H o del 2B y con plumillas. Los tiempos cambian. A nosotros nos tocó aprender de una manera, pero el coronavirus ahora nos ha enfrentado a varios problemas. El primero es que, dada la creciente expresión del miedo, ansiedad, angustia, desesperación y otra serie de expresiones emocionales con respecto a la posibilidad de contagiarse, morir, contagiar a otros, perder seres queridos, como nos ha pasado en la misma UAM, que hemos perdido varios compañeros en esta batalla contra el coronavirus y las enfermedades que han desencadenado, además de la lucha por la información y otras cosas que nos tienen
en una situación de incertidumbre cuando nuestro sistema nervioso, que bien tú lo sabes, nos tiene en la posibilidad de poder responder de manera adaptada ante las novedades que surgen. Si solo fuéramos respondientes a partir de patrones conductuales estabilizados, no tendríamos la posibilidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Pero no solamente ello. Ahora resulta que a través de la tecnología, en virtud de que Susana Distancia ha sido nuestra guía espiritual últimamente, aunque después llegue Susana a Rimón, Sí. que Y Abraham. Otro fenómeno, Susana Distancia y lo que es el distanciamiento físico, que no psicológico y social, ¿sí? Nos ha mantenido ahora con la creencia de que el lugar más seguro es el lugar privado, la casa, y el lugar más inseguro es el público. Valga la oposición público-privado, que no lo han manejado así el personaje Hugo López-Gatell, y sin embargo, pragmáticamente, ese es el mensaje. Quédate en tu casa si no tienes nada que hacer. Porque el virus te puede contagiar, y puedes contagiar a nuestros seres más vulnerables, o sea, hacia nosotros, los de la tercera edad, diabéticos, hipertensos, obesos y otras cosas más, los prescindibles ya de esta vida económica, porque muchos estaremos jubilados y otros seguramente no. Sin embargo, esta circunstancia ha marcado que la escuela también se haya visto afectada desde educación básica hasta educación superior. Ahora nuestros hogares se convierten en aulas virtuales, en trabajo académico a la distancia, se pierde el contacto vis a vis, face to face, para transferirlo a través de sistemas nuevos de información, a distancia y electrónico, redes, ¿sí? Y para algunos esto marca una dificultad en virtud de que muchos docentes, tanto de educación básica como de educación media superior y superior, no éramos muy duchos en el manejo de esta tecnología con fines didácticos y pedagógicos. Supongo que no solo se trata de pasar la clase y dar la conferencia ahora por internet y que el alumno esté en su casa, haciendo como que todo sigue igual, como el gato pardo, aunque de otra forma. Esto tiene otra serie de implicaciones. ¿Son implicaciones que llegaron para quedarse? ¿O son implicaciones de coyuntura que para algunos sueñan regresar a un día antes? Pero creo que el un día antes es una quimera. Lo que venga en un día después, bueno, eso de un día es un decir, porque parece ser que ya la Organización Mundial de la Salud declaró expresamente que esta es ya una endemia, es decir, es un virus que llegó para quedarse, como en su tiempo una estación de radio tenía su programa, el hit parade de las canciones que llegaron para quedarse. 16:20 la música. No me quería echar el comercial, porque la memoria no me traiciona, pero no quiero dejar de quitarte, no, más bien no quiero dejar de que tú hables, y lo que sí quiero dejar es que lo hagas, y entonces voy a cerrar mi boca y empezar con esta cuestión. ¿Qué implicaciones tiene esto en los diversos ámbitos? Porque ahora las mamás, que siguen siendo mamás, algunas maestras, tienen que ayudar a sus hijos con la escuela porque sus hijos tienen otros maestros que no son ellos. Organizar la clase, dar la clase, revisar trabajos, discutir colectivamente, pero individualmente, pero esto es otra cosa. ¿Qué está pasando en realidad? Sí, bueno, las implicaciones y los retos son muy distintos en los diferentes niveles educativos y en las diferentes circunstancias educativas. La educación virtual ya se había experimentado desde hace muchos años, y la educación híbrida, que tenía sesiones presenciales y otras a distancia, también ya lleva bastante tiempecito entre nosotros, pero la situación de emergencia en la que estamos nos llevó tanto a estudiantes como a profesores a la improvisación. Lo primero, adaptar... También improvisábamos, ¿no? Sí, pero improvisábamos las clases.
pero Joder. improvisábamos en el instituto donde se suponía que íbamos a impartir la clase. No improvisábamos en lugares que no estaban adecuados, estamos improvisando hasta el espacio. Vamos, el lugarcito donde me estoy presentando yo ahorita es un rinconcito de su casa, que no estaba diseñado para dar una asignatura en ningún momento. Sí, hacía algunos videitos y los compartía con mi canal de YouTube también, pero la mayoría los hice en la escuela. Pero mencionaba yo en mi entrada, las diferencias de requerimientos son amplias entre lo que es educación inicial, educación básica, educación media y educación superior. Los que se están enfrentando a mayores retos, y mi reconocimiento para algunas de las maestras que tengo el gusto de conocer en educación básica, son justamente los estudiantes de preescolar y primaria, pues que sus condiciones psicológicas, motivacionales, motoras, eh, de actividades cotidianas en casa, pues requieren de mucha estimulación y control, y que la escuela era un continente en donde ellos podían focalizarse hacia el estudio. Actualmente estar en casa y dedicarle determinado tiempo de su rutina diaria a escuchar una clase o interactuar con sus profesores les resulta difícil, y más teniendo presente lo que tú mencionabas. Las mamás, en su mayoría, y algunos papás que también son partícipes, se están convirtiendo en multifuncionales. Ya de por sí lo eran, pero ahorita tienen que estar cuidando la actividad de sus hijos en la clase virtual y continuando con la cotidianidad del hogar. Este es el sector que yo le veo más retos, porque las condiciones y características de desarrollo de los niños son diferentes. Sus tiempos atencionales, sus necesidades motrices, eh, eh, varían mucho de lo que vemos en los universitarios. Los universitarios, aunque suene a barbaridad lo que voy a decir, ya llevan toda una vida estudiantil condicionados a estar sentaditos en un lugar encerrado y a estar escuchando a los docentes casi discentes. Y a ellos ya no les cuesta tanto trabajo estar durante 6 horas en la escuela sin salir o sin moverse mucho. En el caso de los niños, no, en los casos de los niños tienen actividades motrices, tienden a pararse, a ejercitarse, a convivir más con sus compañeros. Y lo que para un estudiante universitario no es tan complejo, sentarse frente a una pantalla e interactuar 1 hora, 40 minutos, a veces hasta 2 horas, para un estudiante de primaria, sus lapsos atencionales no le permiten tiempos tan prolongados. Entonces, uno de los retos es reorganizar el modelo de transmisión de información y de elaboración de un plan académico, para que no todo tenga que ser de manera sincrónica, no estar como si estuvieran en la escuela estando en casa, sino que le puedan dedicar cierto tiempo eh, concreto, claro, para recibir alguna información, y otro más abierto y más amplio para que la puedan discernir, discutir y transformar. Eso en el caso de los estudiantes de educación básica. En mi experiencia con los estudiantes de universidad, en realidad no he tenido problema ni en el uso de las tecnologías. Para ellos fue pues algo cotidiano, vamos, ya así hasta platicaban con sus amigos en audios de WhatsApp o mensajes en otras plataformas como Facebook o Twitter, llamadas en video, y que de repente les digan, vamos a tener una sesión en donde nos vamos a conectar y vamos a intercambiar información para darle continuidad a nuestro plan académico, no les causó mucho conflicto. Es más, hasta lo tomaron como una posibilidad de seguir estando en contacto.
Algo muy importante es que lo que más extrañan, independientemente del grado escolar, no es la transmisión de conocimientos, es la posibilidad de estar en contacto con sus compañeros, de platicar, de escuchar otras voces, de contarse anécdotas personales. No extrañan la escuela en el sentido del gran transmisor de la información que durante muchos años nos han tratado de imponer, ¿no? La escuela yo creo que debe y está retomando su etimología original de el ser el lugar de ocio y recreación más allá de tus deberes, en donde además de ese ocio te formas y adquieres visiones ajenas a ti que te permiten cuestionar tu propia realidad y tu propia cotidianidad. Eso es lo que más extrañan los estudiantes del entorno escolar. La transmisión del conocimiento, algunos se quejan de la saturación de tareas, lo cual es cierto. Algunos maestros han exagerado y han tratado de transformar la pedagogía en te doy unos archivos en PDF, léelos, analízalos y dame un producto. Y algunos dicen que están haciendo más de lo que solían hacer en una clase cotidiana. Y eso fue malentender la necesidad de darle continuidad a los planes. Claro, hay que tener también la transmisión del conocimiento, pero no se puede exagerar, no se puede sustituir el diálogo docente-estudiante, estudiante-estudiante, por una receta de tantos archivos en PDF que ahora tienes que leer y analizar tú desde tu soledad y darme un producto para que yo llene mis bitácoras. No puede ser eso, tenemos que hacer esta convivencia y este diálogo recíproco. Alcé mi manita. Expresan dos ideas que me parece importante reconsiderar para el análisis. Una es las características del desarrollo psicológico de los educandos. No es lo mismo el niño de primaria o de preescolar o de secundaria que los jóvenes de bachillerato o incluso de educación superior. Eso creo que es a todas luces evidente, tanto por el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento, etc. Pero también mecanismos como el de la autorregulación selectiva de la actividad. Porque a muchos niños en primaria yo les he preguntado, ¿por qué vas a la escuela? Y el ir a la escuela es un hecho que les es impuesto por los padres. Porque me mandan. Para jugar en la vida. Para ver a mis amiguitos. Mi papá, qué sé yo. Sí. Ese tipo de cosas abundan. El otro asunto es que no todos los padres tienen un salario fijo y un empleo estable de modo tal que se van a ir a su casa en este periodo de setentena, ochentena o noventena. Centena. Y que le sigan pagando sin salir de su casa. Sí, yo creo que la mayoría no tiene esa posibilidad. Muchas mamás también lo hacen. Entonces, jugar el rol de maestro, de atender la casa, padre, madre o lo que sea, trabajar, etcétera, que imprime una condición que es necesario considerar en estas circunstancias. Otras son los maestros. Los maestros también son padres también, o madres, también tienen otras necesidades, su hogar no está adaptado para estas tareas, y lo real es que las plataformas, antes se conectaban a otras plataformas, diría Jesús Cruz, el Chucho Riz, y sin embargo, el problema, más allá de las plataformas, tiene que ver con la organización didáctica y pedagógica. Antes, la interacción, a diferencia de la interactividad, que César Cole diferencia nítidamente, ¿sí? Demarca cada una en su nivel, porque la interacción implica el face to face, cara a cara, el vis a vis, implica la interacción física entre las personas, el contacto en un espacio temporal simultáneo. Algunas tecnologías no. Uno puede estar en su casa en Japón y otro acá, y la clase sigue igual, aunque espaciotemporalmente la única ruptura sea tecnológica.
pero no estamos acostumbrados tampoco al trabajo en solitario, no voy a decir en soledad, con estrategias de autorregulación selectiva de la actividad para el aprendizaje, porque es una de metacognición, es decir, del conocimiento sobre cómo conocemos y del conocimiento sobre cómo aprendemos para poder organizar nuestras tareas. Y si cada maestro le pide un ensayo a cada alumno de 10 cuartillas, resulta que con 7 materias tiene que hacer 70 cuartillas. 70 cuartillas. Y quiero que ver al maestro que lea 10 por 30, 300 cuartillas a la semana. Él solito se codea, además, para evaluar el aprendizaje, porque la evaluación del proceso del aprendizaje también se ve impactada por estas condiciones nuevas. No, y además, eso es una gran utopía, ¿no? Se trata de organizar por otras vías y por otros medios el hecho educativo. Dijera Iván Illich, desescolarizar la educación. Sí. Sí, bueno, aquí rescato, igual que tú, varios puntos. El primero es la inequidad económica y tecnológica del país, ¿no? O sea, hay estudiantes, tú lo has dicho, que sus papás tienen que estar en sus labores y no les pueden dar seguimiento, pero más allá de eso, hay quienes no tienen en su casa ni una computadora. ¿Sí? Eso es una realidad. Es más fácil que tengan su pantalla de 50 pulgadas conectada a telecable o a cualquier otro sistema de televisión y no necesariamente un equipo de cómputo funcional. Y luego, si es más de un hijo el que tiene que estar en esa casa haciendo actividades de teleenseñanza o teleaprendizaje, pues entonces prácticamente se están peleando los turnos del uso del equipo de cómputo. Con 4 hermanos que sean, y además la mamá que tenga que dar clase, sí, computadoras. Kinder, primaria y secundaria en la misma casa, es una locura, es una gran inequidad. Y eso los estudiantes, pero también hay que ver del lado de los profesores. En este caso, nosotros tenemos la fortuna de tener nuestro equipo de cómputo modesto y funcional, pero cuando los institutos educativos nos dijeron, ahora vas a dar clase desde tu casa, a nadie le dijeron, ten tu equipo para que puedas hacerlo. Claro que no. Dijeron, pues ahí a ver cómo te las arreglas. Con el celular. Esa es una gran inequidad que existe en nuestro país y es una brecha económico-tecnológica que se va a tardar más de un sexenio en ser remediada y ojalá y nos toque a nosotros poder verlo, lo dudo. La otra, ver la otra, computadora, la veía nada más en Fahrenheit 451 y esas cosas. Y mira. Sí. Sí, antes ni había. El gran sueño de Bill Gates de que hubiera una computadora en cada casa se volvió tan magno que ahora hay hasta de 2 en algunas o 3. Y en otras ninguna. Y mini computadoras como nuestros celulares que tienen mayor capacidad que el Apolo 11 cuando fue a la Luna. Y los usamos para hacer jueguitos. El segundo punto que tú mencionas y que es necesario ampliar es la necesidad de reestructurar nuestros modelos de enseñanza-aprendizaje. No se trata simplemente de pasar el aula ahora a la computadora. Evidentemente hay muchos procesos que están involucrados que deben ser tomados en cuenta y tú mencionaste uno muy importante, la metacognición, las funciones ejecutivas, la capacidad atencional, la misma motivación si nos vamos a funciones más elementales. ¿Qué necesidad tengo yo, estudiante de primaria, secundaria, de pararme en esta cuarentena antes de las 7 para hacer actividades que quién sabe si el maestro me va a estar revisando? Ese factor motivacional creo que en muchas de las escuelas se está descuidando o desatendiendo y debe ser rescatado la motivación, la capacidad atencional y recuperar el uso de las tecnologías para que no saturen los tiempos atencionales. Tratar de dar una clase virtual poniéndolos a ver un video que dura 1 hora, no lo van a ver de corrido.
vamos, ni las novelas las ven así, se van parando a cada rato. Se tiene que hacer lo que en modelos tecnológicos se llaman microclases, o la microenseñanza, poder dar una información concreta en un lapso pequeño, entre 5 a 10 minutos, 15 quizás, que los estudiantes puedan observar, cuestionar, preguntar, y a partir de ella, entonces sí, establecer la interacción, pero no ser sustituidos por máquinas, es decir, no grabar nuestra clase en un video tutorial de 1 hora, porque no lo van a ver. Las motivaciones y atenciones están desviadas en nuestra cotidianidad hacia otras cosas. Lo otro, el acercamiento tecnológico, pues evidentemente nos lleva a que se tienen que replantear algunas cosas, ¿no? Como la evaluación del aprendizaje. Medio te interrumpía. Para empezar, evaluar el aprendizaje es una utopía. ¿Cómo puedo evaluar yo que tú estás aprendiendo? Prácticamente se necesitaría meterme a tu cerebro y ver si estableciste conexiones sinápticas estables y duraderas y pertinentes. No, simplemente y eso es imposible. Y pensar que voy a evaluar el aprendizaje en función de productos extraordinarios que les estoy demandando a los estudiantes, pues es alterar el proceso en sí mismo de la formación del conocimiento. Es decir, es más rico para alguien que se dedica a la docencia encontrar que un alumno pudo hacer una pregunta retórica cuestionante del material que se le está ofreciendo, a que haga un resumen de 3 cuartillas. La pregunta está dando más información sobre sus procesos metacognitivos y de análisis informativo que el simplemente copiar y pegar, que muchas veces se cae en este tipo de modelos cuantitativos, ¿no? Así de, te voy a evaluar, hazme 10 tareas, hazme de esas 10 tareas 3 resúmenes, 2 ensayos, 5 presentaciones. A ver, me gusta meter 3 piedras en la discusión. Adelante. Conociendo al expresidente municipal de San Luis Agatlán Guerrero, de origen mixteco, indígena, él siempre me dijo, cuando le propuse para ampliar la cobertura de la educación, los sistemas a distancia, me dice, es que nuestros papás creen que si el alumno no está frente al maestro, no está aprendiendo, no está en la escuela. Las creencias y las teorías implícitas de la sociedad y de comunidades en torno al aprendizaje y sus mecanismos hacen que además sea una dificultad para este tipo de procesos impuestos por la coyuntura. Aspectos culturales e históricos donde no me imagino que tengan todas las casas en la región mixteca de Guerrero 3 o 4 computadoras, pero sí tienen fácil 6 o 7 hijos. Y todos en la escuela. Entonces esto tiene implicaciones tanto del uso de la lengua, estructuras de pensamiento, creencias y teorías implícitas sobre lo que es aprender y lo que es ir a la escuela. Si el papá no ve al alumno en la escuela, en el aula y frente al maestro, dice, se está haciendo bueno, no es de la educación, nada académica. Está perdiendo el tiempo. Esto dificulta mucho la tarea en un sistema educativo nacional donde desde el primer artículo constitucional se reconoce que es un país pluricultural y plurilingüístico. Esto implica que no es un problema solamente de tecnología, plataformas y convertir desde tu casa tu proceso de enseñanza como una estrategia de crear el aula en tu casa y que los maestros organicen esto. Estamos hablando de ambientes urbanos, pero en los ambientes rurales e indígenas la historia es otra. Ahora pensemos en personas con discapacidad visual, personas que tienen el sistema en computadoras y el braille, ¿cómo les va a operar? Toda esta estrategia pensada para personas con discapacidad ceguera, sordera, intérpretes de lengua de señas, para el sistema educativo ya a distancia, implica que el modelo está siendo por definición excluyente de ciertos sectores sociales que son la amplia mayoría
de los individuos de este país. Estoy pensando solamente en la educación básica, que hablamos de varios millones de muchachos que no tienen las mismas condiciones en los lugares urbanos. Ahora, la creencia de lo rural y lo indígena, en un lado, los flujos de migración interna hacen que dentro de las grandes urbes haya personas usuarias de una lengua materna originaria que con trabajos hablan la segunda lengua y que se van a vivir y trabajan como ayudantes en casa, cocineros, lavanderos, etcétera, o en trabajo doméstico. Y los vemos hacinados en grandes vecindades, ¿no? O sea, es decir, parece ser que el modelito no es solamente un problema de nuevas tecnologías y plataformas de didáctica, metacognición y eso, porque eso es bien romántico. La realidad como nos pone que no es el virus, porque el virus no es el responsable de todo esto. Es un país deshecho que nos dejaron. Y que alguien dijera, pues vean el mugrero que nos dejaron. Bueno, sabían qué mugrero les iban a dejar. Sí. Él dijo, yo pues sé por que eso lo van dijeron. a dejar y yo puedo entrar a resolverlo. Así que no puede decir, es que pinche mugrero. Bueno, sí es cierto, en un año o dos no van a resolver un mugrero de 70 años de PRI, PAN y basura, pero acabaron el sistema de salud. El problema es que se abaten los hospitales, no es que sea tan mortal o tan letal el virus en términos ya de proporción contra la población nacional. Era previsible, pero no hay recursos. Y no los hay no porque sea incapaz el gobierno en turno, sino porque es una herencia maldita que ellos optaron por recibir y que en mala hora, aunque dijo tu presidente, por el cual seguramente no votaste, dijo, nos cayó como allí anillo al dedo. Anillo al dedo, sí. Ah, caray, ya no es un anillo al dedo, ahora el dedo está muy grandote para el anillo que ya se nos fue por otro lado, no por el anillo, pero no cabe duda. Que ojalá y no le haya caído como grillete en la mano. La incapacidad material de poder afrontarlo en el corto plazo y entonces plantearnos un problema de lo urgente y lo fundamental. ¿Qué sería lo fundamental para un sistema educativo? Sea en básica superior o media superior o lo que guste, porque nacionalmente la diversidad nos impone otras cosas. Sí, muy en tu estilo acabas de desmenuzar la mazorca y se regaron granos por todos lados. Sí, la inequidad en el país no es de ahorita, eso es evidente. Las dificultades en el acceso a la educación no surgieron a partir de tratar de implementar el modelo virtual y a distancia en esta situación de emergencia. Esas ya estaban. Vamos, la mayor parte de deserciones y abandono escolar total se ha dado en comunidades rurales y en comunidades indígenas, muchas veces por factores escolares y otra por factores socioeconómicos, ¿no? O culturales. El niño ya cumplió 12 y mejor que se venga al campo a ayudarme. ¿Sí? En fin, este tipo de desigualdades en el acceso a los derechos educativos han estado presentes y siguen siendo la piedra en el zapato de no solo nuestro sistema educativo, de la gran mayoría de los sistemas educativos a nivel global. Y en el caso de las personas con discapacidades visuales, auditivas, motoras, pues también, o sea, a mí me ha tocado estar en compañía y asesoramiento de personas que les cuesta trabajo mantener atención y que ya la escuela los clasificó como los problemáticos y que ya los tiene a punto de dar de baja. Y a veces, en lo que te estoy contando, pues es simplemente de que no habían detectado que había un problema de neurodesarrollo que los hacía estar en inatención completa y en cuanto van a terapia, tanto neurológica como psicológica combinada, mejoran, pero antes de haber sido detectados, la escuela ya los estaba desechando. Son los latosos, son los que se duermen en clase, son los que están mirando al infinito y no se concentran. Esta serie de desigualdades han estado desde antes del virus y ahora, pues, la
posibilidad de visibilizarlas nos lleva a repensarlo por si algún día llegamos a la nueva normalidad, la nueva mortalidad, la nueva lo que sea, porque se tendrá que resolver, se tendrá que atacar de frente esta serie de desigualdades. Pero más allá de eso, a veces no solo es un problema de los estudiantes. También recuerdo que un profesor en la universidad me lo dijo, hablamos mucho de problemas de aprendizaje y los problemas de enseñanza. Fuiste tú el que me lo dijo. Nunca me han llevado un maestro porque tenga problemas para enseñar. Sí. Y en estas dificultades didácticas de poder crear un ambiente de aprendizaje, este concepto a mí me gusta. No se trata de la implementación del aula, sea en los 4 muros de la escuela, o sea en radio pasillo, o sea en esta instancia virtual. Lo que estamos haciendo es un ambiente que favorezca el aprendizaje en ambos, porque siempre aprende el estudiante y aprende el maestro. No podemos darnos la magnificencia de que, yo ya lo sé todo y no aprendo. No, al contrario, siempre aprendemos de las preguntas que nos hacen nuestros estudiantes. Entonces, crear un ambiente de aprendizaje es necesario. Es como crear un ambiente psicoterapéutico. Si no hay tal ambiente, no hay terapia que valga. No hay terapia, sí, completamente de acuerdo. Y conozco, he visto en las universidades en las que doy clases que estos aparatitos angustian mucho a los docentes. Les comento yo a mis estudiantes, es como si de repente desviar la mirada le robara la existencia al maestro y ya los están decomisando y ya los están guardando en una caja. Y no, deberían volverse una herramienta. Yo suelo decir que les decimos smartphone o teléfono inteligente, y el teléfono no es inteligente, el que debe ser inteligente es el usuario. Pero si el usuario, que es el estudiante, solamente lo está utilizando para los jueguitos, el docente debe incentivarlos para utilizarlos como herramienta de información y de aprendizaje. En algunos de las pláticas que he dado a este respecto, les digo, sabemos mucho de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, pero las debemos de transformar, deben ser TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Hay aplicaciones que ahora en educación virtual se les conoce como gamificación o volver juego el proceso de aprendizaje, que te ayudan a construir muchas herramientas que te permiten acceder a la motivación del estudiante para formar conocimiento. Juegos de reto, crucigramas, anagramas, competencias celular a celular entre los estudiantes, como si fueran carreritas. Como hace muchos años existía el juego de maratón, que lo publicitaban en la tele, donde había tarjetitas de preguntas y avanzabas. Cuestiones similares aplicadas a la tecnología que pueden servir de herramientas educativas. Y lo mismo, por ejemplo, en mi caso, que he dado muchas veces las materias relacionadas a anatomía del sistema nervioso, hay unas aplicaciones que te permiten manipular las estructuras y hacerles acercamiento y ponerles etiquetas que... No doy clase con eso nunca. No, ni era necesario, pero si está, ¿por qué no utilizarlo? Claro. ¿Por qué no brindarle a estos estudiantes que para ellos todo se les va en estarle picando a la pantallita, decirles, mira, tu pantallita también puede hacer esto? Y quedan sorprendidos, porque cada vez que yo les he presentado una aplicación interesante para que puedan otra forma hasta de rompecabezas para la anatomía, les ha atraído y les ha parecido muy agradable, o como se dice en las computadoras, amable con el usuario. Sí, no cabe duda que el papel del maestro
y lo decía César Col, es de alguna manera favorecer el proceso del aprendizaje y organizar el ambiente de aprendizaje. Sin embargo, hay un asunto que pesa sobre el maestro, sobre los alumnos y sobre la estructura curricular que se vuelve curriculera. Es el control institucional que vive de las evidencias de que los maestros están teniendo clase y de que no están echando la fiesta. Para ello te piden portafolios de evidencias. Portafolios de evidencias electrónicos rúbricas, ahora. Y una serie de elementos, y entonces resulta que los maestros quedan atrapados entre la rúbrica, plataformas de evidencias o portafolios de evidencias, y el proceso de enseñanza-aprendizaje pasa a siguiente término. Porque ahora, ¿cómo justificas la acreditación del número o la validación de los créditos que vale cada asignatura en educación superior? En básica es otra la lógica. Y sin embargo, ese problema administrativo de gestión educativa también pesa en esta hora porque no está armonizado con las circunstancias. Entonces tenemos un sistema educativo casi con estructura de personalidad múltiple, mientras la práctica del docente depende no de la libertad de cátedra, sino de la habilidad para poder diseñar ambientes de aprendizaje, estrategias de evaluación y procedimientos didáctico-pedagógicos. El alumno también tiene que crear estrategias de aprendizaje, porque no todos matan las pulgas de la misma manera. Sí. Unos las matan a patadas, otros a mentadas de madre, otros a pedradas, otros a resorterazos. Cada quien tiene su manera de aprender y no es uniforme. Esto implica que ante la diversidad de estrategias de aprendizaje, implica un proceso de una educación abierta a la diversidad, que tampoco se ha facilitado con esta estrategia de pásalo todo a la plataforma y estructúralo en portafolios de evidencias y naturalmente el de lo que es las rúbricas y una serie de tarjetas de lectura, fichas, ensayos, porque los metes al portafolio de evidencias, mapas conceptuales, aunque el maestro no tenga tiempo de revisar 300 cuartillas de 30 ensayos de 10 cada una, porque no le da tiempo. Y si es una por semana y por maestro, pues el alumno revienta, como históricamente ha sido. Se revisan más fácil los mapas. Es lo mismo. Sí. Las evidencias. Sí, sí, nuestra formatología educativa ha sido así. Desde antes de la presencia del COVID en las escuelas particulares donde he tenido la oportunidad de impartir algunas asignaturas, siempre nos han pedido portafolios de evidencias. ¿Sí? Hay que tener la fotito de que estuvimos en el aula, las tareas, hay que sistematizarlas. Antes eran carpetas. Yo desde hace cerca de 10 años empecé a pedirles a mis alumnos primero que me las mandaran por correo electrónico porque se me hacía un desperdicio de dinero y de hojas estar imprimiendo tanto. Después, con la llegada de las plataformas, en este caso en particular Facebook y sus grupos, para los alumnos fue muy fácil la transición a hacer grupos cerrados en Facebook y que dentro del grupo me postearan su tarea y se iba integrando de manera automática su portafolio de evidencias. Y a mi institución yo lo único que hacía era tomar capturas de pantalla y entregarles un archivo electrónico. En la universidad pública, afortunadamente, no nos han exigido en lo presencial tanta presencia de formatos. Sí, claro, hay que firmar nuestra lista de asistencia y hay que estar en el aula. De repente van a checar si estamos o no estamos, si nos fuimos o no nos fuimos, y nos tienen en la observación vigilante siempre, pero no interfiere en nuestra docencia o la impartición de nuestra asignatura. Sin embargo, ahora que estamos en este modelo a distancia, pues la universidad del Estado se va a enfrentar a
a cómo voy a comprobar que mis maestros realmente están haciendo actividades con sus alumnos y no nomás les estoy pagando por existir. Afortunadamente, la mayoría de los docentes que estamos en la universidad lo hacemos mucho por convicción y por el gusto de la interacción vis a vis, face to face, como dices, con los estudiantes y la adquisición del conocimiento. Entonces, hasta en esta circunstancia especial, por la contingencia sanitaria, al menos todos mis conocidos han buscado la manera de interactuar con sus alumnos. Algunos de una forma eficiente y otros no tanto, ¿no? O sea, sí con videoconferencias, otros utilizando Moodle o Classroom o Teams o cualquier cosa que se han encontrado para poder darle continuidad a este papel curricular que se debe de cumplir, porque tampoco podíamos sentarnos a esperar el paso de la pandemia y decir, bueno, se suspende como la liga de fútbol y hasta que se vaya el virus retomamos. Ya no hay Cruz Azul campeón. Sí. No, aquí la universidad, bueno, no la universidad, todo el sistema de educación nacional ha tratado de darle una continuidad a su plan curricular. Ya después se enfrentará a cómo lo va a evaluar. En educación básica, el rumor casi verdad que se ha esparcido es que nadie va a reprobar, van a dar la promoción hacia el siguiente grado. En educación media y educación superior, todavía no están muy claramente definidos los procesos, pero los que le hemos dado continuidad, sabemos que alumnos por cuestiones especiales no han podido enlazarse y cuáles pudiendo enlazarse no están haciendo ninguna actividad y afortunadamente que gran mayoría sí está interactuando con nosotros, está haciendo las actividades que les encomendamos, se prestan a la discusión y vamos construyendo juntos este ambiente virtual de aprendizaje. Hay un asunto que indudablemente ha sido favorecido por esta coyuntura. El individualismo llamado maestro y el colectivismo eliminado práctica docente. ¿Por qué diferencio práctica docente del maestro? Porque tú eres un maestro. Leti es otra maestra. Jesús Cruz es otro maestro. Y cada quien da su clase, hace su portafolio de evidencias, sus rúbricas y lo que tenga que hacer. Y no se nos ocurre por qué entre los tres no organizan un único trabajo que integre los saberes y conocimientos de los tres y evalúan con un mismo trabajo. Porque si meten en su portafolio de evidencias o su rúbrica el mismo trabajo, les van a decir que están de huevones los tres. Sí. Naturalmente se rompe el trabajo colectivo y lo mismo pasa con los alumnos. Antes era el trabajo en equipos, pero el trabajo en equipos también se muere, porque ahora cada quien en su casa implica sus tiempos de su hogar. Implica la posibilidad de trabajos colectivos evaluados de manera colectiva para un contenido, es decir, trabajar con base en problemas. Un problema visto desde tres materias. Llevas análisis estadístico con el tónico, llevas análisis estadístico, ¿por qué no hacer análisis estadístico del incremento de las tasas de violencia hacia los profesionales de la salud, imputarles a los estados psicológicos derivados del aislamiento, estrés y más? Y se puede hacer en un solo trabajo la evaluación de varias asignaturas si los maestros también tuvieran contacto, pero eso está anulado. Tú estás como, valga el término que voy a decir, solipsista, como si los otros no existieran. Y cada uno es así. Eso naturalmente rompe con algo que sí tenías aparentemente en las salas de maestros, por lo menos en el pasillo y la posibilidad. No está tan fácil decir, bueno, ese es el asunto de manejo de tecnologías. Es mucho más que eso. No, pero va a sonar repetitivo, pero este problema ya existía antes de la emergencia sanitaria. Solamente está la falta de transversalidad en las asignaturas ha sido uno de los grandes puntos a deber en la organización institucional. Pareciera que las asignaturas son entes aislados que no coexisten. Y no solo en la universidad, desde la educación básica, de repente te enseñan historia y ves
historia de la Revolución Mexicana o la independencia, y luego en otro mes ves la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique o las guerras napoleónicas, y pareciera que esos eventos históricos en el mundo no fueron relevantes en el proceso histórico nacional, y sí lo fueron, pero como no tenemos esa transversalidad como algo que nos hayan enseñado a hacer y que no la hemos desarrollado por nuestra parte, nos cuesta implementarlas en nuestras asignaturas. Pero como tú mencionaste el ABP, el aprendizaje basado en problemas. Junto con el aprendizaje basado en proyectos, los dos le apuestan a la transversalidad, a que dentro de determinada enseñanza se puedan compartir conocimientos y crear un solo proyecto o atender un solo problema que pueda servir para reforzar los conocimientos en cada una de las asignaturas aparentemente aisladas. No todas las instituciones lo han logrado. Aquí yo haría referencia a mi mentora, la maestra Elsa Roca de Licardi, que en el colegio Jean Piaget, en el colegio Jean Piaget, la mayoría de sus trabajos, que eran incluso desde preescolar hasta secundaria, tenían transversalidad. Es decir, si se trabajaba sobre el ciclo del agua, veían ciclo del agua para matemáticas, para ciencias naturales, para biología, para cocina, y esa transversalidad ella ya la instauraba desde antes de la llegada del nuevo milenio en su escuela Jean Piaget, y que creo que, insisto, hago el reconocimiento a ella, la maestra Elsa Roca. A mí, saludos desde acá. Sí, a mí me enseñó mucho de que no puedo vivir como una isla. No puedo pensar que lo que yo hago solo va a incidir con lo que yo estoy aportando. No, debemos enlazarnos. Ante todo, somos seres sociales, somos seres de interacción, y si no tomamos ese modelo para aplicarlo en la impartición de nuestras asignaturas de manera transversal, con estos modelos como el de basado en proyectos, basado en problemas, por competencias, que han sido duramente criticados porque partieron de un modelo económico altamente criticado actualmente en la década de los 90. Pero bueno, más allá del modelo del que hayan partido, es necesario recurrir a esta posibilidad de ser transversales, de interactuar con otros más allá de nuestra área. Sí, o sea, impartir anatomía también tiene que ver con la clase de psicoterapia, y también tiene que ver con la clase de ontogenia, y también tiene que ver con cualquier otra, hasta con estadística. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en latidos en un neonato que en un adulto? No sé. Mira, llevamos 53 minutos ya. Sí, Ya sí, ahora no hemos más que apenas esbozado algunas cosas, pero por ejemplo, tanto Jesús Cruz como Gema Ramírez, San Saucedo, Diana Villalobos, Gladys, la mayoría de saludos, besos y abrazos. Lorena Burrich, supongo, desde Iguala, me imagino. Marjú Sendejas, Ili SG, Carreza, el Chucho Ritz, Carelli Tablas, Jess Peralta, pero Leti, que está escuchándome. un grupo de gente ha estado participando. Leti Benítez, saludos a Leti. Enrique Tejeda desde Pautla. No quiero dejar de resaltar algo que dice Gema Ramírez y que le agradezco el comentario. Esta epidemia solo vino a ser más evidente el deterioro educativo y agrego económico, cultural, ideológico, político y demás, porque el modelo neoliberal, aunque sea atacado en los discursos, no deja de ser el modelo capitalista dominante que nos opera. Saludos desde Chilpancingo, Stalin Santos. No quiero dejar de agradecer a todos nuestros seguidores en el país, Mexicali, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, la Ciudad de México, en Guatemala, en Puerto Rico,
Colombia, Chile, Perú, Argentina, España. No, sí, tenemos no mucha gente, pero sí de muchos lados. No quiero dejar tampoco de agradecerte, pero no sé si quisieras cerrar con una especie como de aforismo, porque lo que dice esta chica Gemma Ramírez, la epidemia lo que vino a hacer es a desvelar, a descubrir, a mostrar la verdadera esencia de un proceso capitalista neoliberal que ha liquidado toda nuestra humanidad para convertirnos en una mercancía más. No sé si quieras adicionar algo, además de que esta epidemia viene a ser evidente el desastre educativo en que nos encontrábamos antes y más ahora. Sí, hay una frase que a mí me encanta, con la que he estado cerrando muchas de estas pláticas sobre educación, partiendo del hecho de que en la escuela nos prohíben hablar con nuestros compañeros, nos ven platicando y nos dicen, a ver, ese grupito de atrás sepárese. Y si nos van a hacer un examen, nos dicen, guarden todo, pongan a trabajar su memoria. Y creo que ese es un gran conflicto y un mal entendimiento de nuestra razón de ser humano. Yo, esta frase que les he repetido a mis estudiantes es, la vida es en equipo y a libro abierto. Y a domicilio. Si yo tengo un problema, puedo ir a preguntarle a cualquiera. Sí. Si yo tengo una duda, puedo agarrar mis libros o mis aparatos electrónicos para buscar información. No dejemos nunca de pensar en equipo y no dejemos nunca de tener la capacidad de indagación en los libros y en las nuevas tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Pues Juan Manuel de la Cruz Moreno Nápoles, alias el maestro Nápoles. No quiero dejar de agradecerte tu tiempo, tu colaboración. Gracias a ti por invitarme. Para poder tener una charla como esta, que es más que una conferencia, una charla amena entre pares, sí. Aunque en realidad somos impares todos, somos únicos irrepetibles. No quiero dejar de mantener abierta la oportunidad que otra ocasión tengamos otra charla como esta. Dentro de 8 días tendremos otra charla sobre inclusión educativa, educación inclusiva. ¿Qué pasa en esta hora del COVID con un doctor de la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile, Nelson Araneda, que es un experto en estas cuestiones y ha tenido a bien, después de un tiempo que nos hemos reencontrado, la convicción de participar, y en las primeras semanas de noviembre, después de esta, quizá la que siga, tengamos al presidente de la APA 2018, Antonio Puente, una charla sobre en la era del COVID, qué pasa con la psicología, la APA y estos mecanismos. Creo que valen la pena las dos charlas que siguen, tanto con el doctor Nelson Araneda de la Universidad de Temuco, como con el doctor Antonio Puente, presidente de la APA 2018, la APA Mayor, la Asociación Psicológica Americana, que no la psiquiátrica, un excelente neuropsicólogo, ambos excelentes amigos, están cordialmente invitados. La próxima semana será a las 12 horas horario México, 1 p.m. horario Chile, y la otra necesitamos ponernos aún de acuerdo con el doctor Puente, pero ya está amarrada la charla entrevista y ya está anunciada desde hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios, saludos Vulcano.